Bien, en este breve vídeo os voy a mostrar cómo están configuradas y cómo funcionan las unidades didácticas. Las unidades didácticas son la piedra angular del curso, del taller de narrativa, está claro. Luego tenemos vídeos complementarios que se cuelgan en el canal de YouTube, algunos vídeos explicativos a mayores, donde se comentan ejemplos. Tenemos después el canal de Telegram, donde se comparte información con los alumnos, las clases presenciales o las clases vía online, que también son muy importantes, pero digamos que donde está lo fundamental, lo que el alumno siempre tiene que revisar y estudiar y tener en cuenta es la unidad didáctica, el material que se entrega por escrito, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, siempre estas unidades siguen el mismo patrón. Taller de narrativa, aquí tendréis el número de sesión el número de la lección en la que estamos, y luego un poco un título para ver qué vamos a trabajar. En este caso, pues en esta primera lección arrancamos con los tipos de narradores y con un tipo de narrador muy concreto, que es los narradores externos. Bien, entonces en este primer título ya queda muy claro lo que vamos a trabajar, las técnicas que se van a trabajar. Todavía en la portada hay un breve índice que indica las cuestiones principales que se van a trabajar dentro de los narradores externos. Pues ya veis que se va a trabajar el omnisciente, cuasi omnisciente y cámara. Y un poco lo que nos vamos a encontrar en la unidad, un breve resumen de lo que tenemos. Siempre es importante tener por delante y tener claro ya de entrada cuáles son los objetivos que se marcan en la unidad que se va a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, en esta unidad en concreto, simplemente un ejemplo, pues te explica claramente pues que esta unidad va a trabajar los diferentes tipos de narrador, te va marcando cosas que son importantes tener en cuenta siempre para que no haya controversias ni malos entendidos, que el autor no es el narrador, etcétera, que vamos a diferenciar entre narradores externos e internos, te explica que es un narrador externo, te habla por encima ya para que vayas viendo que vamos a trabajar el omnisciente, un poco te explica cómo funciona, una primera pincelada, el cuasi omnisciente y el cámara. Y luego que en una unidad siguiente se trabajarán narradores internos. Bien, bueno, un poco saber qué nos vamos a encontrar, qué tenemos por delante para abrir boca, para ya entrar con cierta idea de lo que nos vamos a encontrar en la unidad. Por eso, este primer punto siempre será los objetivos de la unidad. Una vez que ya sabemos qué es lo que tenemos por delante, que ya hemos echado un vistazo a vista de pájaro, es decir, sabemos un poco lo que nos vamos a encontrar, empezamos ya a matizar y a definir bien cada técnica, cada tipo de narrador en este caso, cada cuestión específica que se estudia en cada unidad. Bien, entraríamos en lo que se llamaría el bloque teórico, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, pues nuestro bloque teórico principal aquí es hablar de los tipos, qué es un narrador externo y qué tipos de narradores hay. Entonces, hay que entender bien qué es un narrador externo. Siempre se marca en negrita cuestiones fundamentales que no hay que perder de vista, y aparte de ahí se analizan los tipos de narradores que nos vamos a encontrar. Narradores externos, pues el narrador omnisciente te habla de las características que puedes encontrar en este tipo de narrador, es decir, en cómo se maneja técnicamente, que para no cometer errores técnicos, para no liarse con los tipos de narradores que puedas tener, y bueno, siempre algunas acotaciones en cuanto a sus ventajas y sus inconvenientes también. Digamos que siempre hay que tener en cuenta que cuando yo utilizo una técnica o un tipo de narrador, en este caso cualquier técnica literaria o narrativa, siempre tiene ventajas e inconvenientes, ¿vale? Entonces, primero, hablamos sobre narradores externos y luego vamos desgranando cada tipo de narrador. El narrador omnisciente, en fin, cuando hay que hacer matices sobre ese tipo de narrador se hace, por ejemplo, el omnisciente irónico o metaliterario, que es un tipo de narrador omnisciente completamente diferente al tradicional, tenerlo en cuenta. Otro tipo de narrador que nos encontramos es el narrador cuasi omnisciente, saber qué diferencia hay entre uno y otro, porque decimos que uno es omnisciente y otro cuasi omnisciente, y por lo tanto eso, es tener muy claro siempre las cuestiones fundamentales que no se pueden perder de vista para no cometer errores técnicos. Un error técnico para un escritor no es un mal menor. Quiero decir, estamos hablando siempre de cuestiones que hacen que nuestra escritura sea mejor o peor y que un lector
nos quiera seguir leyendo o abandone nuestro libro, ¿vale? Estamos hablando de esto, no estamos hablando de cuestiones puramente teóricas. Bien, seguiríamos, una vez que está explicado este tipo de narrador, bueno, pues el siguiente narrador que nos toca, que hemos prometido en esos objetivos, pues tenemos el narrador cámara, cuáles son las diferencias, por lo tanto que nos quede muy claro cuáles son las diferencias entre un narrador y otro y qué ventajas, qué desventajas tienen y sobre todo cuándo mi narración o mi historia me pide un narrador o me pide otro. Y después, una vez que elijo el narrador, ser coherente, ¿vale? Siempre tendréis al final un cuadro resumen para no perderos y digamos que este sería este primer bloque ya extenso, lo que sería el bloque teórico en sí mismo. Lo que resulta fundamental aquí, porque siempre estamos en un terreno en que la teoría tiene que ser aplicada, la teoría tiene que ser puesta en práctica, si no, no sirve para nada. Esto no es una clase de literatura o de pura entelequia, que estamos aprendiendo técnicas, estamos aprendiendo a pensar como piensan los escritores y a trabajar como trabajan los escritores, ¿de acuerdo? Entonces es fundamental que tengamos siempre una sección de ejemplos. Y aquí pues iremos viendo siempre ejemplos de los narradores que hemos puesto en juego para tener muy claro en la práctica real, en la escritura real de escritores y de fragmentos literarios que vayamos escogiendo, pues cómo ha funcionado, cómo funciona ese narrador. Pues habrá ciertas partes ciertos fragmentos literarios que se escriban o aparezcan en el texto y que analicemos. Incluso a veces pues haremos juegos como, bueno, pues cambiar un tipo de narrador por otro, intercambiar una técnica por otra para ver cómo eso modifica el sentido de la escritura, ¿vale? Entonces simplemente, bueno, tampoco tiene mucho más que explicar, está muy claro que se tratan de siempre tener ejemplos que nos dejen claros las técnicas que estamos utilizando, de todas las técnicas que veamos siempre tenemos que tener ejemplos para contrastarlos con la escritura real y entender mucho mejor lo que está ocurriendo o cómo nosotros podemos aplicar esas técnicas siguiendo el modelo de estos ejemplos, ¿vale? Entonces siempre habrá ese segundo bloque extenso después del teórico, que será un bloque contundente, digamos, con ejemplos y que realmente podamos incluso disfrutar de lo bien tramado que está esta técnica y cómo si no nos fijásemos incluso nos pasaría desapercibido, ¿vale? Ese es el objetivo de la técnica, que pase desapercibida. El otro bloque o apartado fundamental es el de ejercicios. Digamos que hay tres grandes bloques en las unidades, que es uno, el bloque teórico, donde se presentan y se explican de la forma más sencilla y más clara posible las técnicas que se van a utilizar. Es decir, cuando uno habla de narradores, de diálogos, etcétera, siempre podemos encontrar después libros específicos que tratan sobre esto y que lo amplían muchísimo. Es decir, podemos leer un libro de 200 páginas o 300 páginas solo sobre narradores, pero aquí no nos podemos permitir eso. Tenemos que ser concisos, claros y resumir todas las técnicas de la forma más clara posible y práctica posible. ¿Vale? Entonces habrá un primer bloque teórico, luego habrá un segundo bloque de muestras, de ejemplos sacados de la literatura real, y un tercer bloque fundamental es el de los ejercicios. Es decir, si no se entiende que el tipo de técnica que se va a utilizar, tampoco se puede reconocer luego en las obras de los escritores y tampoco se puede aplicar, ¿vale? Pero digamos que simplemente conocer las técnicas y reconocerlas, conocerlas teóricamente y reconocerlas en las obras literarias no es suficiente. Ahí estaremos formando a buenos lectores, a mejores lectores, pero para ser escritor hay una cosa que es fundamental y que es escribir. Escribir y escribir y escribir. Y escribir con cierto sentido y con cierto control, mucho mejor. Bien, pero sin esta parte de escritura, de ponerse a ello, el taller se queda cojo. Digamos que no estaría mal si uno quiere aprender a ser un mejor lector, pero desde luego la práctica es fundamental si queremos escribir. Bien, y siempre en estos ejercicios se propondrán ejercicios de diverso tipo, pues por ejemplo, pues buscar entre las lecturas de uno mismo fragmentos que ejemplifiquen el tipo de técnica que se está trabajando o seleccionar un fragmento determinado, encontrar qué técnica se utiliza ahí, detectar qué técnica se utiliza y reescribirlo con otra técnica a modo de juego o directamente escribir un texto propio con esa técnica que se utiliza. Bien,
Y siempre es importante saber que después el profesor o el tutor os va a corregir los ejercicios solo y única y exclusivamente desde el punto de vista técnico. Es decir, no se debe entrar aquí en cuestiones de gustos personales. Si me gusta, si no me gusta, si es feo, si es bonito. Eso son cosas que hay que dejar para otro tipo de ámbitos. Digamos que los ejercicios se van a corregir solo desde el punto de vista técnico. Si tal técnica está bien empleada o no. Simplemente es eso, ¿vale? Desde ese punto de vista van a ser como las matemáticas. 2 más 2, 4. Te guste o no te guste, 2 más 2, 4. Bueno, salvo algún tipo de matemática más compleja, bien. Pues entonces eso es lo que tener en cuenta. Que los ejercicios son fundamentales y se van a corregir solo desde el punto de vista técnico y comprobar si se está aplicando bien la técnica. Bien, pues ya habéis visto grosso modo qué es una unidad didáctica y cómo funciona. Ya sabéis qué es la estructura, la columna vertebral del taller. Ya habéis visto que tiene como 4 fundamentos imprescindibles, que es la parte teórica, la parte de ejemplos y la parte práctica. Es decir, hay que conocer qué técnica, reconocer esa técnica en un texto y aplicar y poder aplicarla. ¿Vale? Conocer, reconocer, aplicar. Siempre pues habrá un primer apartado de objetivos donde quedarán claro qué es lo que vamos a hacer. Puede haber siempre algún epígrafe más complementario, etcétera, algún anexo, pero digamos que esos bloques son los fundamentales siempre. Teoría, ejemplos, práctica. Conocer, reconocer, aplicar. Y aquí tenéis entonces cómo funcionan las unidades didácticas que, insisto, son la base del curso.